cómo sale ahí en la filmina. Ahí está. Bueno, esto es una clase / workshop que dictamos en Atigma a principios de octubre porque nos llamaron un día que estaban tratando de preparar algunas cosas, una serie de charlas y querían una charla de inteligencia y bueno, Pablo Miosi dijo, pregúntenle a Bruno. Bueno, ahí caí más o menos. Y la idea estaba pensada así, más o menos una hora y media, asumiendo que es público que no sabe nada, tratar de ponerlos en tema en ese tiempo y después media hora, una hora de parte práctica, que hay Python notebooks que se cargan desde GitHub. Vamos a usar Google Collaboratory para esa parte, así que lo único que necesitan instalado es un navegador. Después si quieren instalarse un entorno Python, bueno, hay distintas alternativas. Bueno, eso es lo que vamos a pasar un poquito. La parte del break en realidad va a ser una pausa unos 10-15 minutos para descansar las neuronas. Y después vamos a ver los workshops. Mientras yo voy hablando, van a llegar en algún momento tipo 5:30, 6, los otros dos cómplices que me acompañan hoy. Pero bueno, los dos están saliendo de su trabajo, uno viene de Balcarce y además tiene que ver dónde ubica a su pequeño antes de poder venir para acá. Bueno, lo que vamos a ver un poquito en la parte de introducción es contraste, digamos, entre lo que son algoritmos clásicos, por decirle de alguna manera a la programación normal, y después lo que es inteligencia artificial o machine learning, que, bueno, hay unas delgadas líneas que se cruzan de acá para allá. Hay mucho término también que es marketing, pero vamos a tratar de esquivarle eso. Va a haber algunas cuantas cosas de matemática dando vueltas por ahí, pero igual está todo bastante potable. Y bueno, como el nombre del workshop decía, con Python, vamos a estar usando Python y NumPy. Y al principio en la filmina inicial estaba TensorFlow y Keras ahí dando vueltas. En realidad lo que usamos es Keras directamente, TensorFlow es el backend. La idea para mí es, Keras como librería a mí me resulta mucho más interesante y yo hago la analogía entre programar en Assembler y usar un lenguaje y un compilador. A mí no me interesa ponerme a discutir a ver cómo se arma el grafo de cálculo, a ver si lo reparto por acá, por allá. De eso que se ocupe Keras y TensorFlow, yo lo que quiero hacer es describir la arquitectura de la red neuronal o sistema inteligente, digamos. Bueno, en cuanto a lo que son algoritmos clásicos, un ejemplo bastante pavo. Yo hace como 15 años que no escribo nada de C, pero eso es algo bastante parecido a C. Lo que tienen los algoritmos clásicos es una secuencia de instrucciones que siempre se cumple en determinado orden y no hay variación. Entonces tenemos entradas, procesamiento y salidas, siempre deterministas, si queremos decirlo, y lo compilamos, lo corremos y siempre funciona exactamente igual. Yo un poco, el objetivo que tengo con esta charla es bajar un poco a la realidad algo que se puso muy de moda y que yo veo en un montón de lugares que hablan de algoritmos inteligentes, los algoritmos. No hay magia. Y la verdad, este tweet lo resume perfecto y me encanta, que dice: si alguna vez piensan que algo que programaron funciona pero parece un hack, acuérdense que un procesador es literalmente una piedra a la que la convencimos de que puede pensar. Con los algoritmos de Machine Learning es lo mismo, o sea, son algoritmos y estructuras de datos que vienen en la memoria, trabajan y funcionan. Bueno, en cuanto a la que es un poquito de historia y para dar algo de contexto, la inteligencia artificial y las redes neuronales no son nada nuevo. Eso es otra cosa que quiero dejar en claro. Ahí
o sea, desde los años 40, 50 se viene hablando de inteligencia artificial. Yo puse las redes neuronales, el primer planteo, digámosle, la neurona de McCulloch y Pitts, se planteó en 1943, hace 75 años. Entonces, cuando lo presentan como algo súper nuevo, novedoso del siglo XXI, a mí me causa gracia, porque, o sea, sí, son herramientas muy útiles porque tienen 75 años de desarrollo atrás. Bien, y de esa época destacable también es el aprendizaje hebbiano, que fue uno de los primeros algoritmos de aprendizaje para este tipo de sistemas, y el perceptrón simple, que tiene mérito histórico, porque es más o menos el que empezó con todo, pero no lo vamos a ver en demasiado detalle. Después vamos a ver perceptrón multicapa. Después en los 60, 70 se torció un poco todo hacia los sistemas expertos, que en realidad eran sistemas en donde se programaban reglas y de acuerdo a esas reglas que se iban cumpliendo o no, se activaban distintas partes y daba algún resultado. El problema que tenían los sistemas expertos es que había que agarrar a un experto, por ejemplo un médico, entrevistarlo durante meses o años para después traducir todo el conocimiento a algún formato de reglas y esas reglas codificarlas en algún tipo de lenguaje que permitiera expresarlas. Funcionaban, pero eran demasiado caros de hacer. Y después vino como extensión de eso o relacionado con eso los lenguajes de programación lógica como Prolog que permitían expresar este tipo de cosas. Eran sistemas que funcionaban, pero... Y es un poco lo que resume lo que es la inteligencia artificial clásica o lo que ahora algunos llaman como solo inteligencia artificial, en donde si bien había algoritmos y estructuras de datos o estructuras de soporte que ayudaban a tomar decisiones, el problema era que se trabajaba con reglas que había que programarse, que había que extraer esas reglas del conocimiento de alguien o de analizar un problema. Después, ya avanzando un poco más en el tiempo, empieza a entrar la parte que ahora se llama Machine Learning, en donde se cambia de paradigma y en lugar de decir, bueno, voy a extraer las reglas, se pasa a algoritmos que funcionan en base a ejemplos, digamos, o lo que se conoce también como aprendizaje supervisado. Hay un algoritmo de aprendizaje al que se le muestran ejemplos de datos de entrada, datos de salida, hay una estructura de datos en el medio que de alguna manera guarda el aprendizaje que hace la red neuronal o sistema inteligente y en realidad se fija sus datos de entrada, la salida esperada, qué salida está generando y trata de ajustar sus datos de alguna manera para que dé un poquito más cerca del resultado esperado. También en los 80 vuelven un poco las redes neuronales con lo que es el perceptrón multicapa. Principal desarrollo tecnológico, digamos, de ese momento fue el descubrimiento del algoritmo de backpropagation, o los descubrimientos, porque varias personas distintas lo descubrieron independientemente en distintos momentos, que es un algoritmo de aprendizaje que permite hacer redes neuronales de muchas capas y ir corrigiendo los pesos que tienen las redes. Ahora, cuando veamos más en detalle redes neuronales, va a tener un poco de... me quedó escala del Vector Machines. La otra vez cuando lo presenté en Atigma me pasó lo mismo. Support Vector Machines son una variante de perceptrón, digamos. Más estrictamente no son lo mismo que un perceptrón, pero funcionan parecido. Es un clasificador lineal. Es muy interesante y durante los 90 era lo mejor que había. Por suerte, durante los 90 también había gente que seguía trabajando en otras cosas y empiezan, ya hacia el 90 y algo, a aparecer las primeras redes convolutivas, por eso COMNETs, y en realidad lo particular, digamos, es que en ese momento aclaré específicamente que son sin placas de video, porque eso fue uno de los desarrollos de los últimos años. Bien, la idea de esto es, hay muchísimas cosas más allá de lo que vamos a ver específicamente hoy. Bueno, de alguna manera, lo que es en sí Deep Learning,
ahí lo dejé clasificado como un subconjunto de las cuestiones de redes neuronales. En realidad ahora hay otras cosas que son deep learning, que no están vinculadas directamente con redes neuronales. Bueno, a todo esto, ¿qué es una neurona? Es una célula que tiene tres partes más o menos importantes, que son las dendritas, el cuerpo somático y los axones. Las dendritas, de alguna forma, son las conexiones a través de las cuales la neurona recibe información de entrada. El cuerpo somático es donde procesa y los axones son las conexiones hacia adelante de la neurona. Digamos hacia adelante para resumir, pero en realidad se puede conectar más o menos de cualquier manera. Y para los informáticos, en realidad la neurona es ese hermoso circulito que tiene entradas, salidas, una función de activación y la suma de sus inputs ahí en el medio. Y ahí medio chiquitito el BIAS, que ya lo vamos a ver en un poco más de detalle. Si la quisiéramos expresar de alguna manera funcional, digamos, eso es una neurona. Una función que recibe inputs, el BIAS, y una función de activación, y lo que hace es sumar todas sus entradas y procesar esa sumatoria con su función de activación. Hoy una función que está recontra de moda porque medio cambió el panorama hace algunos años es la Rectified Linear Unit, que lo que hace es, si mis entradas son menores que 0, no voy a activarme en nada, quedo ahí planchada. Y si mis entradas son mayores que 0, voy a propagar ese valor hacia adelante. Yendo a una escala un poquito más amplia para dar una mejor perspectiva, esto es una red neuronal, un montón de neuronas interconectadas entre sí. La vista clásica es lo que hoy se le llama fully connected, esto en los 80 se llamaba multilayer perceptron, porque bueno, cada uno de estas neuronas la podíamos ver como un perceptrón suelto, pero lo interesante era conectarlas entre sí, que funcionen en conjunto. Y el problema que tenemos en realidad para usar este tipo de cosas es codificar la información de manera adecuada para que esta arquitectura la pueda procesar, porque yo no puedo agarrar directamente un número o una imagen y tirárselo y que se haga cargo. Es problema mío representar de una manera entendible para esta arquitectura la información. También las activaciones de salida tienen ese problema, o sea, me va a dar un número entre -1 y 1. ¿Cómo interpreto eso en el contexto de mi problema? O sea, si yo estoy tratando de aproximar, no sé, temperatura del agua en determinadas condiciones del mar, ¿qué quiere decir 0.3 para el problema en particular que estoy trabajando? Bueno, hay que traducirlo de vuelta a algo significativo. Y lo interesante, que es la parte de multilayer, es va a haber varias capas ocultas en el medio que van a aplicar funciones de activación no lineales, y ahí es un poco donde empieza a pasar la magia, digamos, que impulsa las redes neuronales deep. Ya vamos a llegar a la parte deep. Bueno, para entender esta parte necesitamos algunos conceptos de matemática que traté de mantener lo más potables. Necesitamos del álgebra lineal, vectores, matrices y producto punto. Un vector es una secuencia de números, digamos, independientes entre sí, que van todos juntitos y representan algo. Y una matriz es una grilla de números. Matemáticamente tienen sentido y significado. Y el producto punto entre un vector y una matriz, acá puse un ejemplo bastante básico, se define de esta manera. Y en realidad lo que se hace es tomar los elementos del vector, digamos, ponerlos acá arriba de la matriz y multiplicamos toda la columna que quedó abajo de B1 y toda la columna que quedó abajo de B2 por B1, B2 respectivamente, y sumamos acá al final la columna. Nos da ese resultado. Y eso, casualmente, es muy parecido a hacer la sumatoria, es
muy parecido, no, es lo mismo que hacer la sumatoria de las inputs multiplicadas por los pesos de una red neuronal, de una capa de una red neuronal. Así que en realidad todo esto se expresa en general en todas las librerías de Machine Learning que implementan redes neuronales a través del producto punto entre vectores y matrices. Ahora acá viene la parte arriesgada, que en realidad ya la hice, donde me voy a copiar el código directamente. Bueno, esto para mostrar que funciona todo, voy a traer la librería NumPy en Python. Tengo un intérprete Python que lo único raro que tiene es que tengo NumPy instalado y funciona. Ya tengo definido de antes. Me quedó ahí un poco tapado, pero lo que vamos a estar viendo es cómo sería esta red neuronal, cómo funcionaría, cómo pasa la información a través de ella, asumiendo que tenemos esas entradas y algunos pesos que ahora voy a definir en el código. Bueno, esas son las entradas. Tengo definidos también los pesos. ¿De dónde vienen los pesos? Se corrió el algoritmo de backpropagation para entrenarlo y nos dio estos resultados. En realidad, como es un ejemplo armado en el aire, no tengo significado para darle a través de eso, pero es algo factible. Y bueno, como tenemos 4 neuronas intermedias, acá la matriz tiene 4 filas y tiene 3 columnas porque son 3 neuronas de entrada. Entonces yo les dije que si hago el producto punto entre las entradas y, en realidad por cómo organicé la matriz, es la matriz transpuesta de pesos, me va a dar un resultado intermedio, y ese resultado intermedio en realidad lo tengo que procesar a través de la Rectified Linear. Así que voy a definir la ReLU. Bien, me quedó justo el tamaño de la ventana. Y lo que hago es agarrar una matriz de NumPy y revisar todos los valores menores que 0, los dejo en 0 y devuelvo esa matriz. Voy a limpiar un poquito para que vuelva allá arriba. Entonces, si yo aplico la Rectified Linear a el producto punto entre el vector de pesos y la matriz, me va a dar ese resultado intermedio, que es lo que le tengo que propagar a la última capa. Y en realidad tengo que definir los pesos otra vez. Acá de nuevo, como tenemos solo 2 neuronas de salida, tengo 2 filas, y como tenemos 4 neuronas que serían las inputs de la neurona de salida, tengo 4 columnas. También están elegidos como números al azar para que den un resultado, y para simplificar un poquito las cosas, inputs escribí cualquier cosa. Miren que ahí está, me faltaba este último. Estaba un poquito perdido con el historial de comandos. Bueno, lo que sería el resultado final de la red neuronal, se me mareó ahí el Python. Ahí está. Lo que sería el resultado final de la red neuronal es el intermedio que tenía multiplicado por los pesos de la capa de salida. Acá, para simplificar un poquito, no le apliqué ninguna función de transformación, que es algo factible. Podríamos pensar que es la función lineal. Y bueno, funciona, es matemática, vectores y matrices. Ahora, si lo llevamos a cientos o miles de neuronas de entrada y 10, 20, 30 capas intermedias y algunas cosas más en el medio,
termina pareciendo magia y puede hacer cosas raras, o por lo menos cosas que son muy difíciles de expresar en algoritmos clásicos. Pero en el fondo, en realidad, lo que es un algoritmo de entrenamiento que modifica una estructura de datos, una matriz, y después un algoritmo de consulta a esa estructura de datos que guarda el conocimiento. Bueno, como les dije, los valores de los pesos en realidad provienen de correr un algoritmo de entrenamiento como es backpropagation sobre ejemplos de entrada y salidas esperadas y repetirlo la suficiente cantidad de veces como para que el sistema aprenda. ¿Cuántas veces? Depende de cada problema. También depende de los algoritmos de entrenamiento que usemos. Hoy, después de muchos años de trabajo, hay familias de algoritmos de entrenamiento, optimizers, y en realidad funcionan mucho mejor que el backpropagation de los 80. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? De análisis matemático, cálculo, derivadas, gradientes, y en general se habla de optimización por descenso del gradiente. ¿Cómo están de matemática en general? ¿Se acuerdan algo de derivadas y gradientes? Bueno, la idea en realidad es que lo que trata de aprender la función neuronal, la red neuronal o sistema inteligente, es una función, y en realidad lo que se buscan son mínimos o máximos en ese espacio, y lo que hace el descenso por el gradiente es decirnos eso, para dónde tenemos que ir ajustando las cosas para llegar a ese mínimo. Bueno, pasando a conceptos un poco más teóricos. Una red neuronal es un aproximador universal de funciones. O sea, puede hacer de todo. También lo podemos ver como clasificadores lineales o no lineales. En realidad lo más interesante es cuando nos metemos en la parte no lineal. Y para llegar a eso lo que hay es muchas familias de funciones de activación que los matemáticos decían, bueno, para lograr un funcionamiento no lineal hay que usar funciones como la sigmoidea, la tangente hiperbólica, el escalón. También se usa a veces la función lineal cuando se necesita que pase el valor directamente, en general en la última capa. Bueno, hay un montón de teoremas importantes que son bastante complicados como para tratar en una charla así de 2 horas y media con suerte. Y en realidad también otra cosa que va a cambiar lo que podemos hacer con una red neuronal es la arquitectura que tiene. Dependiendo cuántas neuronas intermedias, cuántas capas, cómo se conectan entre sí, va a cambiar el funcionamiento y vamos a poder lograr mejor o peor rendimiento en el problema que queremos resolver. Estos son un montón de dibujitos lindos de las funciones que mencioné recién. Tienen definiciones matemáticas, pero en el fondo todas más o menos lo que hacen es comprimir en una forma de S los valores de entrada entre menos infinito e infinito a un rango de menos 1 o 1, o si cambiamos algunos parámetros lo podemos llevar a 0 o 1. Si tienen teléfono a mano y tienen lector de código QR, les recomiendo que escaneen ese QR y con 1 hora de tiempo se vean estos 4 videos que los va a llevar ese link. Este es un canal de YouTube que es una de las mejores formas de perder el tiempo porque por lo menos se aprende mucho. La explicación de redes neuronales que da es muy buena, muy simple, muy fácil de seguir, y como es un video, si algo no entendieron pueden volver para atrás y lo pueden ver todas las veces que sea necesario. Si no, igual les puedo pasar el link por mail. ¿Ya estamos? Bueno, además de redes neuronales en general, hay otras ramas interesantes, aplicables y muy útiles de inteligencia artificial e inteligencia computacional, como algoritmos genéticos, lógica difusa,
Los mapas autoorganizados son una cosa medio rara, que es como una red neuronal, pero tampoco son del todo, no funcionan exactamente igual, así que están medio aparte. Después todo el tema de árboles de decisión o regresión y las variantes como bosques y gradient boosting. Y también una cosa que está muy de moda ahora es el reinforcement learning, porque viene de alguna manera con la promesa de no necesitas datos de entrenamiento. Y en realidad lo más interesante es lo que se puede entrenar con reinforcement learning. Se trabaja con agentes inteligentes que buscan resolver algún tipo de problema, por ejemplo, cómo manejar un auto o cómo jugar un videojuego. Se toman muchos videojuegos de los 80 como marco de referencia para esto, y la idea es, bueno, el tema de los videojuegos es fácil dentro de todo y entretenido de mostrar, pesca bastante la atención, pero al trabajar en algoritmos de reinforcement learning en general, después lo aplicamos a algún otro problema en donde podamos representar con algún agente que trabaje en un espacio virtual. También hay videos muy divertidos de cuando quieren entrenar un agente para que aprenda a caminar, por ejemplo, y aprende que si crece las patas muy largas y se cae, tiene muy buena velocidad y cumple con la función objetivo. Pero esas son las fallas. Eso es otro tema. Cuando un sistema de inteligencia artificial falla, puede ser muy divertido, muy terrible, dependiendo de qué estemos haciendo con el sistema. Bueno, en particular lo que hoy se llama Deep Learning, ¿qué es? Uno de los problemas que hubo con la inteligencia artificial es lo que llaman los inviernos de inteligencia artificial, y después venían las primaveras, digámoslo. Lo que pasaba era así: había muchísimo entusiasmo con algún algoritmo, sistema, algo nuevo, salían a venderlo como que era una maravilla total, y después no podían cumplir con las promesas de que en 3 años, 10 años, 5 años íbamos a tener sistemas súper inteligentes. Uno de los primeros tropiezos en este sentido fue cuando en los 60 hicieron un algoritmo para jugar al ajedrez y la computadora nos hacía puré a todos, nos ganaba bárbaro, y después no lo pudieron llevar a otras aplicaciones más allá de variantes del ajedrez. Ese fue uno de los primeros problemas. En particular, algunas cosas interesantes. En los 80 el neocognitrón es más o menos como el abuelo de las redes neuronales convolutivas que hoy están funcionando increíbles. Casi en los 90, Yann LeCun, no sé si les suena, ¿no? Trabaja para Google, mucha plata, mucha historia, en realidad mucha plata le pagan. Tiene mucha historia con el tema de redes neuronales. Google o Facebook, ahora me quedo la duda. Pero una de esas dos. Es muy inteligente, sabe mucho de estas cosas. Y ya en los 90 estaba trabajando en esto. Entrena durante 3 días una red bárbara, creo que era la que usaron después en el correo estadounidense para hacer la lectura de los códigos postales. En el 95, Brendan Fay entrena una red de 6 capas, que era una cosa monstruosa en ese momento, con cientos de conexiones. Ahora hablamos de millones de parámetros dentro de redes neuronales, y el tiempo récord fueron 48 horas. Después en la parte práctica lo podemos hacer en 15 segundos, si quieren probar. Algo importante de los 90 es que ese Red International no dejó, no desfinanció la investigación en redes neuronales que tenían en ese momento. Ellos trataban de hacer identificación de hablantes en audio y más o menos mantuvieron vivo el financiamiento y los temas de investigación. En el 2006, Hinton, que también es un investigador muy bueno, es canadiense, también trabaja para Google, descubre como solución al problema de los gradientes que desaparecían el pre-training. ¿Qué es que los gradientes desaparecían? En el 2006, si uno iba a entrenar una red neuronal con demasiadas capas, llegaba a un punto en el que, por cómo eran los algoritmos de entrenamiento, no podía entrenar las primeras capas de la red, entonces nunca aprendía y se quedaba ahí estancada.
La solución que encontró en el 2006 Hinton fue el pre-training, que era ajustar de manera más o menos independiente los pesos para que después no pasara eso de que se perdían los gradientes. Y en 2012 empieza la revolución de Deep Learning, principalmente impulsada por placas de video. En cuanto a lo que es hardware, durante mucho tiempo, o sea, digamos desde el 76, por ahí, desde antes hasta el 2005, lo que impulsaba la mejora en los tiempos de procesamiento era la ley de Moore y la mejora de los procesadores y la carrera por los megahertz y los gigahertz y todo eso. Y en realidad a partir de 2004, más o menos por esa época, un poco antes, en realidad Nvidia se dio cuenta que además de venderle la placa de video a los que jugaban videojuegos, podían venderle placas de video a científicos o investigadores, porque lo que tenían era una arquitectura masiva muy paralela de cálculo numérico, que hasta ese momento se usaba para hacer dibujitos en pantalla, pero también podía aplicarse para otras cosas. Entonces en 2006 efectivamente sale la primer GPU del mercado, la Nvidia G80, que era ese monstruo. En realidad no era mucho más grande que mi teléfono. Pero sí es destacable en que era la primer placa video que tenía un modo de GPGPU, que si bien ya se venía discutiendo de antes, hasta ese momento lo que se hacía para procesar datos científicos en placa de video era tratar de expresar el problema de alguna manera que se pudiera dibujar un resultado en pantalla, guardar esas imágenes y después reconvertirlas en algún resultado. Lo que pasó entre 2006 y 2012 fue que había gente que dijo, bueno, en vez de desarrollar un hardware específico de redes neuronales en una plaqueta de FPGA o en un chip específico de ASIC, como se hacía en ese momento, de escala muy reducida, dijeron, bueno, aprovechemos la capacidad de GPGPU y trabajaron durante mucho tiempo, pasó mucho tiempo hasta que realmente se pudo aprovechar, pero en 2012 AlexNet gana la competencia de ImageNet por una ventaja demoledora. Ventaja demoledora era el que quedó segundo en esa competencia tenía 50% de precisión en el problema. El problema era categorizar imágenes en alguna de 100 categorías distintas. Tirar una moneda para eso es 2% de precisión. El que quedó segundo tenía 50% de precisión, no usaba nada parecido a redes neuronales. AlexNet usaba redes neuronales convolutivas que habían entrenado con placas de video y sacaron 75%. Hoy ImageNet se puede lograr precisiones de más de 90% en tiempos bastante más reducidos. En el 2014 Nvidia dice, bueno, como tenemos mucho mercado en aplicaciones de Deep Learning, vamos a lanzar una librería de soporte que va encima de CUDA para hacer específicamente Deep Learning, que es cuDNN. Eso también bajó muchísimo los tiempos de procesamiento. Y la otra cosa destacable por ahí es que en 2015 Google empieza a trabajar en el TPU, el Tensor Processing Unit, que es otra cosa, no funciona como una red neuronal y principalmente lo que le permite a Google es, ven ahí que dice 250 watts una placa de video, el TPU en realidad trabaja en 75, 80 watts. A la escala que aplica Google el Deep Learning, digámosle, en realidad me resulta muchísimo más barato fabricarme un chip propio y que solo yo lo puedo usar, que gasta la tercera o cuarta parte de energía que gasta una placa de video. Y ahí la otra cosa que destaqué, el año pasado Nvidia sacó la arquitectura Volta, ahora están sacando una arquitectura nueva, pero no es demasiado importante, que tiene Tensor Cores, que son pequeños procesadores que lo que saben hacer muy bien es multiplicación de tensores, que es la generalización matemática de una matriz o vector, y tiene 7500 gigaflops a 250 watts y $9.000. La placa de video vale $9.000. Para mí lo destacable de eso es que si uno entra en Top 500, la lista de las 500 supercomputadoras más grandes del mundo, más potentes, y se va al año 2003, las supercomputadoras del año 2003 tenían 7500 gigaflops de procesamiento y gastaban muchísimo más que 250 watts y salían muchísimo más caras que $9.000.
A lo que iba con ese punto es, hoy tenemos supercomputadoras en el bolsillo, por eso también funcionan tan rápido y tan bien estas técnicas, no es magia tampoco. Y en el medio, la verdad no lo pude categorizar bien en el medio, o sea, en las otras cuestiones. Hay algo muy importante que en realidad existe desde los 60 también, pero ahora se está aplicando sobre todo en Deep Learning, que es la autodiferenciación. Yo les dije que todo esto trabaja encima de lo que sería la maquinaria matemática del descenso por el gradiente. Autodiferenciación son algoritmos o técnicas de programación o complementos de los compiladores que lo que hacen es que si yo defino una función matemática y la etiqueto con algún tipo de decorator o tengo alguna jerarquía de clases que me permite heredar de un número autodiferenciable, de una función autodiferenciable, cuando calculo la función también automáticamente calculo la derivada, a un costo de trabajar a 50% más lento, digamos. Entonces cuando corre, o sea, cuando le paso el ejemplo a la red neuronal, para que me dé el resultado y yo pueda calcular qué tanto se está equivocando, también automáticamente en esa pasada se calcula la derivada y cuando tengo que hacer el backpropagation y ver cómo ajusto los pesos, ya tengo todo calculado y no tengo que volver a calcular. Que es de alguna manera una mejora algorítmica bastante interesante porque si no antes tenía que aplicar algoritmos de aproximación de la derivada o volver a calcular la derivada al revés, bueno, cuestiones que traían algunos cuantos problemas y lentitud. Bien, algunas otras cosas que hacen lo que hoy se llama Deep Learning. Como les mencionaba, algunas mejoras sobre lo que es el backpropagation normal, como el Stochastic Gradient Descent o agregarle momento o impulso al algoritmo. Hay otras variantes de estos optimizers que son el ADAGRAD, el RMS-Prop o el ADAM, que en realidad hoy por suerte, gracias a los frameworks que hay, lo único que tenemos que hacer es elegir uno de estos optimizers, SGD, ADAGRAD, RMS-Prop, ya está todo implementado y lo usamos. Esto también redujo mucho los tiempos de entrenamiento, porque la idea es, en vez de calcular 200.000 gradientes, como pasaba antes, toma un muestreo aleatorio, saca un promedio, es una aproximación, da un poquito menos de resultado, pero como corre 10 veces más rápido, en la próxima iteración lo mejorás un poco y corregís el error que estás introduciendo. Lo que era el perceptrón multicapa ahora se llama Fully Connected o Dense Layer. Sigue siendo lo mismo, solo cambió el nombre para distinguirlo un poco. Se agregan también a lo que eran las capas clásicas, digamos, que había una función de activación, se agregan algunos otros tipos de capa, entre ellos la capa de dropout, que es una capa muy simpática que lo que hace es en el medio del entrenamiento decide que un cierto porcentaje que uno configura de mis neuronas de entrada no las voy a tener en cuenta y directamente no se pasa el valor que estaban propagando y ahora la red neuronal se las tiene que arreglar para lograr el mismo resultado usando otras neuronas. Eso permite regularizar la red neuronal, le da resistencia a un problema que es el overfitting, que es cuando empieza a memorizarse el conjunto de entrenamiento. Es bastante simple la idea, pero muy interesante el resultado. Otra cosa súper interesante, digamos, que trajo el Deep Learning fue la Rectified Linear Unit y las capas de convolución. Y en esas en particular nos vamos a centrar. Yo les había dicho que, según los matemáticos, teníamos que usar funciones de activación no lineales, porque si no, en realidad lo único que hacía la red neuronal era algunas transformaciones afines, una transformación geométrica, y en realidad si vamos a hacer eso, es mejor ir directamente a hacer las transformaciones geométricas directamente en vez de estar 10 horas entrenando una red neuronal. La Rectified Linear, como vimos, es eso, 0 para todo lo que es más chiquito que 0 y x para todo lo que es mayor a 0. Tiene una derivada un poco rara porque tiene una discontinuidad en 0, eso matemáticamente es raro, no súper complicado porque se resuelve,
pero no se puede calcular, digamos, la derivada en ese punto. En realidad se toma de un lado del otro. También hay otro pequeño problemita, que es que el valor mínimo en cero termina desviando los pesos para el lado positivo y eso de alguna manera afecta el entrenamiento, lo hace un poquito más lento en comparación con otras cuestiones, puede traer algunos problemas que no se puede optimizar, pero funciona. Y lo gracioso es que pese a todos esos problemas es bastante mejor para la mayoría de los casos que las alternativas. Se puede hacer la prueba. Hagan la prueba en la parte práctica de cambiar la función de activación que tenemos definida, la cambian de ReLU, ponen sigmoid y funciona, y en realidad lo que van a ver es que entrena un poco más lento y hay que agregarle más iteraciones al algoritmo para que llegue al mismo resultado. Bueno, obviamente cuando se descubrió la ReLU, después se empezaron todas las variantes que tratan de compensar de alguna manera esos problemas que tiene. Así que en realidad es como una familia de funciones y también dependiendo del problema que uno tenga, la cantidad de datos que tenga y el hardware que uno tenga también, tiene un poco más de sentido usar una u otra y también probar un poco cuál de todas las variantes da mejor resultado. Bien, capas de convolución. Yo supongo que algunos se están poniendo esta cara. La convolución es una operación matemática que se puede ver en alguna de sus tantas interpretaciones de esta manera. Si yo tengo dos matrices, la matriz que quiero aplicar la operación de convolución y otra matriz que se llama kernel de convolución o filtro, también se le dice, lo que voy a hacer es mover mi kernel de convolución por encima de la matriz en todos los lugares en donde encaje. En particular en este ejemplo bastante básico que hice, solamente encajaría en I22. Y lo que hago es, así como están, las multiplico elemento a elemento. O sea, K11 por I11, K12 por I12, así. Y después lo que hago es la sumatoria de eso. Y me queda un número. Y ese número es mi resultado. Es una manera de verlo, es la manera más simple de entenderlo sobre cómo se aplica. ¿Y para qué sirve esto? Me traicionó el proyector. Bueno, no se ve nada acá. Bueno, yo acá muy de cerca lo veo, pero ustedes no. Sí, es que quedaron muy chiquitos los... A ver, tengo... Sí, creo que allá están las luces. Las apagamos 30 segundos, todas. ¿Ven que hay unas manchitas blancas? Bueno, eso era lo que tenían que ver. Prendamos la luz porque si no podemos llegar a dormirnos con lo oscuro que está. Bueno, acá hice un kernel más o menos armado a mano para decir, quiero detectar las diagonales que vienen de izquierda a derecha en sentido descendente. Lo apliqué sobre la imagen con ese código de Python que ven ahí. Y en realidad hice una sola cosa, que no debería haber hecho, digamos, que es acá cuando tomé el máximo entre convol y 0. Eso lo hice para que al momento de dibujarla me quede en negro todo, porque si no lo que pasa es que me quedaban muchos valores muy negativos y me distorsionaba un poquito el gráfico. Lo que permite la operación de convolución de esta manera es detectar características. Y esto es muy importante cuando queremos procesar imágenes porque, como claramente muestra el ejemplo, cuando apagamos las luces o tenemos una pantalla más o menos potable, está detectando todas las regiones en donde hay diagonales. Y eso es una característica de la imagen. Y ahí viene un poco la lógica de las capas de convolución, digamos, que tienen hoy las redes neuronales, las ConvNets. Lo que entra a la ConvNet es una imagen, pasa por una capa de convolución y sale un feature map, un mapa de características que me dice, en este lugar se activó mucho el filtro de diagonales, en este lugar se activó mucho el filtro de borde vertical, en este lugar se activó mucho el filtro de círculo.
Y así, en realidad los filtros los va a aprender la red neuronal sola y dependiendo del entrenamiento que le vamos dando, van a detectar distintas características y dependiendo del problema que estamos tratando de resolver, van a tener algún tipo de sentido o no. Y a medida que vamos aplicando capas convolutivas de manera secuencial, en teoría, van a ir descubriendo estructuras más complejas. Entonces, al final, después de 5, 7, 11 capas convolutivas, va a estar detectando, por ejemplo, si le estamos pasando rostros, ojos, contorno de cara, caras enteras, anteojos, o, bueno, dependiendo del problema, lo que en particular nos interese. Pero las capas convolutivas no son suficientes por sí solas. Además, necesitamos capas de pooling y capas de flatten. La capa de pooling lo que hace es tomar un feature map, en realidad un montón de feature maps, y los achica de tamaño. En general se usan capas de 2x2, pero podemos usar de 3x3, de 4x4, el tamaño que nos interese. Y lo que hacen es reducir el tamaño de los feature maps a algo más procesable, reducir complejidad, pero también comprimen de alguna manera información para pasarlo un poco más adelante y permiten que la red neuronal trabaje a distintas escalas de características. Y como muestra el ejemplo, en realidad, ahí marqué en la parte de arriba está max pooling, en la parte de abajo average pooling. Lo que se usa es max pooling. El average pooling está disponible, de nuevo, como con las funciones. Pueden hacer la prueba de cambiar a ver si les da mejor o peor resultado, pero en general lo que funciona mejor es el max pooling. Y lo que hace es eso, separa ahí mi cuadrado de 4x4, me lo separó en 4 regiones distintas. Dice, bueno, ¿cuál es el número máximo entre 0,7, 0,3, 0,9 y 0,7? Bueno, 0,9, listo. Ese es mi resultado. Lo mismo para los otros cuadraditos de colores que están definidos ahí. Y si en vez de estar tomando el máximo, tomamos el promedio, me va a dar un resultado distinto. Ese es todo el secreto atrás de las capas de pooling. Y después la última capa necesaria es la capa de flatten, que aplana los feature maps en un vector que le podemos alimentar a una capa fully connected o un perceptrón clásico, digámosle, multicapa. Lo que hace es eso, agarra todos los feature maps, los va ordenando y deja un vector directo para conectar. Eso concluye la parte de teoría. ¿Alguna duda? Estuvo bastante condensado todo, pero ¿se entendió? ¿Alguna parte quieren repasar? Bueno, aplicaciones de redes neuronales. Clasificación de imágenes, etiquetado, segmentación. Etiquetado es cuando yo tengo una imagen y digo gato. Y segmentación es cuando agarro esa misma imagen y dibujo arriba el contorno y la región de la imagen donde está el gato. Son parecidos, pero el problema es bastante distinto como se quiera ver. Interpretación del lenguaje natural, también hay algunas redes neuronales por ahí dando vueltas bastante interesantes en ese sentido. Regresión o predicción de valores. Hay algunos ejemplos dando vueltas también de decir, hay un dataset gracioso que es de precios de propiedades en San Francisco, entonces si tiene estas características, tiene determinado precio. Si ahora yo vengo con otra casa que tiene otra característica, ¿qué precio tendría? Bueno, se puede hacer ese tipo de aproximaciones, eso se usa también. El uso más interesante que vi de cuestiones de regresión y predicción es acelerar algunas simulaciones o cálculos numéricos bastante pesados, con la condición que uno tenga una placa de video que realmente acelere las cosas, porque si no, a veces es más lento la red que hacer los cálculos. Y también se puede hacer generación de voz, generación de imágenes, generación de cosas. Ahora en los últimos 2-3 años se pusieron muy de moda las Generative Adversarial Networks, que hacen cosas.
Lo más destacable de este año en ese sentido es que... ¿cómo se llama la casa esta de subastas? Sí, subastaron una obra de arte hecha por una red neuronal, le sacaron como $500.000. Hubo un poco de revuelo por eso. Era medio feo, la verdad, pero bueno, un aplauso a los que lograron venderle a Sotheby's eso. Bien, y una aplicación un poquito más directa, acá también tienen un código QR que los lleva a ese link de ahí arriba. Esto es lo que en 2014 Facebook dijo que estaba haciendo con los rostros para detectar, reconocer a las personas en imágenes. Acá en realidad hay una cosa, la imagen la saqué directamente del paper, así que lo que ellos escondieron lo escondieron a propósito. Acá lo que falta en el medio es que tienen una red neuronal, ahora tendrán otra cosa tal vez, que lo que hace es frontalizar el rostro. ¿Qué es frontalizar? Agarrar esto y de alguna manera proyectarlo de frente. Hay un montón de trabajos de eso, hay algunos buenos, otros que son desastrosos. Hay formas más fáciles de hacer eso también, porque directamente puedo hacer una proyección o morphing. Pero bueno, eso era lo que usaba Google en ese momento. Y después lo pasaba por... acá esto se lo voy a leer porque si no, no lo van a poder ver. Lo que trabajaba Facebook como entrada de su red de reconocimiento era una imagen en RGB de 152 por 152 píxeles. Eso es medio pesadito para correrlo en una notebook, pero no es una cosa terriblemente pesada. Y después venía una capa convolutiva que buscaba 32 filtros de convolución de 11 por 11 sobre los 3 canales anteriores, y después venía otra capa que generaba 32 filtros de 3x3 sobre los 32 anteriores, bueno, y así se van apilando. Hay por acá algunas operaciones de pooling, las últimas 4 capas no son directamente convoluciones, tenían alguna vuelta, y al final de todo queda esta representación en un vector de 4096 números, y ahí viene la parte fully connected. Y con eso Google nos podía reconocer a todo el mundo más o menos, más que nada por la cantidad de datos que tenía, no tanto porque la arquitectura fuera tan novedosa o potente. Otra figura interesante / divertida de ese trabajo es, bueno, como más o menos insinuaba la parte inicial, tienen de alguna manera la capacidad de reconocernos en 3 dimensiones y proyectar nuestro rostro. Tampoco es tan complicado. Hoy lo podemos hacer en una notebook, lo tengo hecho en mi notebook. Pero bueno, en 2014 era bastante interesante que lo hubieran planteado de esa manera. Google en ese momento lo que hacía era directamente proyectar la cara sobre un plano y nos estiraba y nos deformaba bastante. A Google eso le costaba mucho más, a Facebook hacer esto le costaba mucho más procesamiento para ganar 0,5% más de precisión. Bueno, frenamos unos 10-15 minutos y después vamos a la parte práctica.